Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos. Los miércoles en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Vamos a empezar ya este espacio habitual de los miércoles dedicado a nuestras mascotas, mágicos animales. Hoy vamos a tratar un tema que apasiona a nuestra invitada, a nuestra gran amiga, Pilar Zamarra. Muy buenos días. Buenos días. Un tema, digo yo, bien, que te apasiona y que conoces bastante bien, como es el bienestar de los animales que sirven para esa intervención asistida, esa terapia con animales de compañía. Me apasiona porque fue mi punto de inflexión en el que yo empecé a unir mi profesión enfermera con la labor actual que hago de divulgación del trato ético a los animales. Fue a través de una experiencia personal, porque a mí mis animales me estaban ayudando a atravesar un momento muy difícil de mi vida. Me vino la inspiración de decir, pero esto tiene un trasfondo muy fuerte y muy importante. Y empecé a estudiar a los inicios en España de estas terapias, me empecé a formar y de hecho soy autora de un artículo que fue el primer artículo publicado en revistas biomédicas en España sobre las terapias asistidas con animales. Este artículo, los oyentes se lo pueden descargar de mi blog sanadoresymaestros.blogspot.com. Bajan, abajo de la página web hay un montón de fotos que son enlaces a artículos y en este pinchan y directamente se descarga en formato PDF. Este artículo de 2002 ha sido inspiración para mucha gente que ha venido después con la intención de hacer intervenciones de este tipo. Estudiantes, equipos multidisciplinares, desde terapeutas ocupacionales, enfermeros también, mucha gente, educadores caninos, y lo citan en sus trabajos. Y fíjate si será bueno este artículo, que me lo ha plagiado prácticamente entero un profesor universitario de aquí de España. Bueno. Eso, vamos, me lo ha plagiado a cascoporro. Entonces, esto es interesante. La verdad es que es un trabajo que para mí fue delicioso de hacer. Pilar, ¿cuántos beneficios nos reportan los animales de compañía? A todos los niveles. El ser humano no es un cuerpo y una mente y un espíritu aislado, sino que estamos en constante interrelación y los beneficios son a nivel. De hecho, en una definición que podríamos decir de la intervención asistida con animales de compañía es que se incorpora un animal como parte del tratamiento con el objetivo directo de promover la mejoría en funciones físicas, sociales, es decir, de relación con uno mismo, con los demás, emocionales y cognitivas y de desarrollo intelectual también de la persona. Estas intervenciones específicas, es decir, un animal de compañía nos aporta muchos beneficios a la salud, pero además estas intervenciones son dirigidas por un profesional que se ha formado a tales efectos y además se elaboran objetivos específicos acorde al equipo multidisciplinar. Ten en cuenta que estos animales entran, o sería ideal que entraran, por ejemplo, en España todavía estamos muy lentos, ¿no?, en esto, pero en otros países, Estados Unidos, Australia, etcétera, entran en hospitales, por supuesto en residencias, en centros de mayores, en centros de niños, en centros especiales, situaciones especiales de discapacidades físicas, psíquicas, también en centros penitenciarios para la rehabilitación social, rehabilitación de drogodependencias. Es decir, hay un amplio abanico porque tienen beneficios a nivel cardiovascular. También son detectores precoces de crisis de hipoglucemias en diabéticos, de crisis epilépticas. Es decir, es tremendo. Es un mundo que pegó un boom en un momento determinado. Las terapias asistidas, si nos remontamos, en este artículo que digo, relato la historia, pero realmente se estima que como 1200 años antes de Cristo, los griegos ya tenían perros en sus templos de sanación. Hipócrates, que es el padre de la medicina, recomendaba montar a caballo como una actividad que él comprendía que era muy relajante para los pacientes. De hecho, incluso en Egipto también hay vestigios de que pudieran utilizar animales como coterapeutas. Y claro, ha ocurrido un poco en España lo de siempre, mientras que en el siglo XVIII, etcétera, había experiencias en países anglosajones. Aquí en España se empezaron a desarrollar estas terapias de manera aislada, alguna actividad en los 80, pero básicamente de los 90 en adelante. Ha habido una asociación que es el referente nacional. La fundación empezó llamándose Fundación Purín, ahora es la Fundación Affinity, a través de su cátedra de Bienestar y Salud, que es la que de alguna manera ha intentado recopilar un poco y gracias a esta asociación nos hemos formado mucha gente y luego han venido otras también muy importantes. Pero no hay regulación específica en este sentido en nuestro país sobre terapia asistida con animales. Sobre el tema a tratar, sobre todo sobre el tema básico por el que estoy yo aquí hoy, que es el bienestar de estos animales de compañía, no hay una regulación específica. Es decir, tenemos
tenemos estas leyes de protección animal que se desarrollan a nivel de autonomías y, por ejemplo, la Ley de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, que es muy reciente y está muy renovada, sí regula cómo deben ser los establecimientos, los centros donde viven estos animales, como un núcleo zoológico, igual que se regulan los centros donde tienes animales para cría, etcétera. Pero una regulación específica desde el punto de vista ético, deontológico, al fin y al cabo son animales, digamos, de trabajo, como los perros policía, etcétera. Estos animales necesitan sus periodos de descanso porque los animales, esto lo hemos hablado muchas veces en el programa, a través de este vínculo que forman con nosotros, de alguna manera absorben nuestras emociones cuando estamos tristes. Imagínate un animal que se dedica a visitar a personas enfermas. Entonces hay que tener unos cuidados con ellos y no está regulado realmente este sector, que además se ha desarrollado de manera privada. Y en el ámbito privado, lamentablemente, lo vemos todos los días, no prima la ética, prima la economía y el beneficio, no solamente a nivel de terapia, sino los cursos que han ofertado, que han crecido como la espuma. Esos cursos muchas veces en sus programas no contemplan este factor que digo de cuidar el bienestar del animal terapeuta. Entonces, el beneficio, digamos, la ventaja es que las personas que se quieren formar profesionalmente en estos temas suelen ser gente muy vocacional, muy entregada a la educación canina, al trabajo con personas con discapacidad. Entonces a ellos la ética sí les importa. Entonces tenemos aquí algo que equilibra la balanza para que avancemos en este sentido de regular el bienestar de estos animales. Sí. Es importante lo que estás comentando, el bienestar de estos animales que se usan en terapias. Necesitan unos cuidados especiales, necesitan también su tiempo de descanso, supongo, porque sí. Al igual que, por ejemplo, cuando hablamos de humanos, el cuidado del cuidador, sí. Eso está regulado, eso bueno, pues está muy bien tratado, hay mucha bibliografía al respecto, pero en este sentido habría que trasladar todo eso al cuidado de esos animales que nos cuidan a nosotros, sí, por así decirlo. Sobre todo porque existen ciertos riesgos, es decir, estos animales tienen una higiene esmerada, un control de desparasitaciones y vacunaciones muy exhaustivo por parte de veterinarios, porque sobre todo si queremos que entren en los hospitales, por ejemplo, en unidades de cirugía se ha comprobado en un estudio que se hizo en Sevilla que efectivamente las personas que reciben estas visitas de estos animales necesitan menos fármacos para el control del dolor. Pero claro, las unidades de recuperación postquirúrgica son las más sensibles a infecciones. Es más fácil que estos animales entren en unidades de cuidados paliativos, en unidades de crónicos, que en unidades de agudos. Por tanto, todos estos cuidados, por supuesto, son muy esmerados y existen protocolos en otros países que efectivamente se pueden trasladar aquí, venir aquí y hacerlos. Pero luego están esos otros cuidados a nivel más emocional, más psicológico, que ocurre, por ejemplo, también, pues sabemos los bomberos de rescate, con los perros de rescate, etcétera. Ellos saben cómo tienen que hacer con sus animales para que tengan sus descansos y desconecten un poco de esa labor tan dura en ocasiones. Pilar, si alguien que nos esté escuchando piensa que alguien cercano a él, su hijo, pues su madre, su padre, algún abuelo necesita algún animal como terapia, ¿qué consejos habría que darle? ¿Dónde tendrían que buscar? ¿A quién tendrían que acudir para asesorarse? ¿Qué tipo de animal? Porque podemos hablar de terapia con caballos, terapia con perros, no sé si con gatos también incluso. Sí, fundamentalmente se hace terapia con perros, gatos y caballos. Yo, desde el punto de vista metafísico, entiendo que el perro es la extroversión, el que te ayuda a socializarte. Sí. El gato, el de la introversión, el que ayuda en momentos de estrés, depresión, de cosas que tienes dentro. Y el caballo es el que ayuda en el equilibrio, a grandes rasgos, ¿no? Efectivamente hay que acudir a profesionales. Te agradezco mucho la pregunta porque se comete un error muy grave aquí en España y lo he vivido yo en primera persona al estar en contacto con protectoras. Animales que han sido abandonados porque en un momento dado la familia los tomó porque incluso un médico o un psicólogo no bien informados les recomendó: usted, para este niño con autismo, para esta persona mayor que está sola, cójale un perrito. Es que me lo ha dicho el médico, es que me lo ha dicho el psicólogo, perdona, pero no. Aquí en ocasiones colabora de la Fundación Bocalán, que la tenemos aquí cerca en Aranjuez, y ellos saben muy bien, es una fundación de las de más solera aquí en España, desde los años 90 también. Ellos saben muy bien el trabajo que cuesta educar, no adiestrar, educar
a un animal que va a tener que soportar una serie de estímulos. En un momento dado, pues un niño con autismo puede tener una reacción inesperada y hay que asegurarse de que ese animal va a saber tolerar esa reacción. Si subimos a un niño con síndrome de Down a lomos de un caballo, tenemos que estar seguros de que ese caballo lo va a poder tolerar y comprender. Entonces, hay que acudir a especialistas. Denunciaba en un artículo del año pasado del Día Mundial de los Animales, denunciaba la coordinadora de la Cátedra de Investigación Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos, que hay hípicas que con la crisis, al no poder mantener a sus caballos, los rentabilizan diciendo que hacen terapia, pero no hay formación al respecto. Y ella ha visto vídeos de terapias en los que el perro está nervioso. Entonces ella comentaba en este artículo, hasta que no pase algo no se regularán. Entonces, por una parte, no ir a cualquier sitio a conseguir un animal de terapia. ¿Qué pasa? Que un animal de terapia tiene un coste, por esto que te estoy diciendo. Entonces la gente dice, la opción fácil, adopto a un animal en una protectora, un perro o un gato. Pero vamos a ver, tú tienes a un familiar con una enfermedad ya de por sí gravosa, cantidad de cosas que no entran por la seguridad social, si tienes a una persona mayor con deterioro cognitivo, si tienes que adaptar el hogar, cantidad de cosas que no te van a cubrir si tienes a un niño con necesidades especiales, y encima te vas a añadir un gasto. ¿Qué ocurre? Que esto lo presenciamos en la clínica veterinaria. Una familia que no tuvo dinero ni tiempo, porque les falta el tiempo casi más que el dinero, para esterilizar a la perra, y la perra cogió un problema de útero tremendo, y luego, claro, a llorar todos. Entonces, o fallece la persona mayor para la que han cogido el animalito y se deshacen del animal. Esto no tiene que ser así. O sea, las terapias o las intervenciones que se llaman ahora asistidas con animales son un ámbito específico de la educación y de la sanidad, que actúan en conjunto. El animal no es una terapia en sí, es coterapeuta. Se trabaja desde varios niveles. Si van a una residencia de mayores, en las residencias de mayores tenemos trabajador social, tenemos terapeuta ocupacional, tenemos equipo de enfermería, tenemos equipo médico, y se establecen esos objetivos y se ve en las visitas lo que vamos a querer lograr y conseguir, pero no así a capón. Como nosotros no nos podemos ya, no damos más de sí, vamos a ver si el animal puede llegar hasta donde nosotros no lleguemos. Eso no es el objetivo. No es un tema baladí el que estamos tratando, sí. Porque y además que, desgraciadamente, en la bibliografía no te creas que este aspecto se contempla. Desgraciadamente tú buscas en Internet animales terapeutas y en qué pocos espacios vas a encontrar que alguien se preocupe del bienestar del animal. Fíjate, organizamos en Aranjuez unas jornadas en 2012 sobre bienestar animal y vino Paula Ramos Rey, una técnica en intervención educativo-terapéutica asistida con animales, hizo una ponencia preciosa sobre el bienestar de estos animales, que además es muy cuestionable cuando se trata de delfines, en delfinarios. Desde el punto de vista ético tenemos aquí un campo que es lo que a mí me interesa, la ética, un campo tremendo por investigar. Además, fíjate lo que estamos comentando, podemos ir a lo más fácil, consideramos que alguien cercano a nosotros necesita pues un animal que le sirva de terapia, al final recurrimos pues a la adopción sin saber muy bien, sin asesorarnos por profesionales, y al final esto puede ser contraproducente incluso, puede ser un efecto contrario a lo que nosotros queremos, claro. Porque el animal no está educado para eso. Claro, ¿no? Al final el animal puede incluso terminar sufriendo maltrato, o sea que... Sí, claro. Por negligencia, por falta de cuidados. Animales que incluso al venir de una adopción, que han sufrido un maltrato previo o un abandono, igual también tienen sus traumas y tendríamos que tratarlos. Yo siempre hablo de la terapia floral como una terapia fundamental tanto para tratar al animal como el ámbito familiar, para equilibrar estas emociones, ¿no? Pero hay muchísimas lagunas. Desde el punto de vista científico, sí, universidades, como te digo, la Rey Juan Carlos, etcétera, ha habido jornadas. El año pasado ha habido una jornada, por ejemplo, en enero en Mallorca, y otra que hubo de terapias asistidas con caballos, ética y bienestar del caballo de intervención, en la Universidad Internacional de Andalucía, en Baeza, Jaén, en agosto. Entonces, los veterinarios se empiezan a preocupar por el tema. Las universidades se están preocupando por el tema, porque estos animales hay que jubilarlos también, Paco, como a los perros policía. ¿Qué pasa cuando se jubilan? Es decir, es un tema que también hay que tratar, ya te digo, de una manera profunda, porque estamos a años luz de otros países. Yo he traído 2 ejemplos que a mí me han dejado, la verdad, alucinando, ¿no? Fíjate, hay una perra ciega, que es ciega desde los 5 años, por glaucoma, la tuvieron que quitar los 2 ojos, los lleva cosiditos, se llama Harley, y es una perra terapeuta que visita un hospital infantil en Greenville, en Carolina del Sur. Tú fíjate qué capacidad de sanación tiene este animal, habiendo sido ella una sanadora herida, que decimos. Y Ferguson es un gato enorme, Maine Coon, de nada más de 10 kilos, que visita a personas mayores hospitalizadas en Nueva Zelanda.
Lo que pasa es que Nueva Zelanda tiene incluso gatos en las comisarías, entonces gatos policía. Te quiero decir que nosotros tenemos mucho que aprender y es muy importante que nos pongamos con humildad a aprender. Bueno, es un tema que daría para mucho, para hablar mucho tiempo. Lo vamos a dejar aquí, Pilar. Y recordar que si queremos asesorarnos por profesionales, lo has comentado tú a lo largo de esta charla, tenemos muy cerquita este centro de la Fundación Bocalán, sí, al que podemos acudir. En alguna ocasión hemos hablado con ellos y ahí nos van a asesorar profesionales y expertos. Sí, también yo recomiendo a los oyentes que entren en la web de Psicoanimal. Psicoanimal es una asociación a nivel nacional que ha elaborado una guía de buenas prácticas en intervenciones asistidas con animales junto con el espacio Ítaca de Zaragoza, y han elaborado 2 sencillas guías de buenas prácticas en animales a la hora de cómo elegir un recurso de intervenciones asistidas con perros y cómo elegirlo de terapias asistidas con caballos. Me parece fundamental que ya las asociaciones se muevan en estos temas y se universalicen y todo el mundo se vaya adheriendo a estas iniciativas. Pilar Zamarra, muchas gracias. Como siempre, un placer hablar contigo. Y seguimos invitándote a estos micrófonos en Mágicos Animales. Encantada y entusiasmada, como bien puedes ver. Muchas gracias, Paco. Gracias, Pilar.